pasada también. Bueno, como dice ahí la presentación, vamos a dar hoy medidas de dispersión. La semana pasada dimos medidas de tendencia central. Recuerdan que en un conjunto de datos, esto habíamos hablado la semana pasada, en un conjunto de datos hay dos propiedades que son fundamentales. Primero son los valores centrales, acá dice un valor central, en realidad son tres valores centrales, la moda, la mediana y el promedio, que me indica el centro de la muestra, que generalmente tiene la importancia porque es lo que hace la mayoría, ¿no? Es cómo se comporta la mayoría de mi muestra. Como lo dice acá en el grafiquito, son los valores que estarían más o menos en el centro, ¿no? Depende de la muestra si esos valores coinciden o no. Después, otro de los factores o características fundamentales es la dispersión que tiene esa muestra. Es decir, fíjense las dos campanas que tengo acá, una es más alargadita y angosta que la de abajo, que ahí da cuenta de una muestra menos dispersa. O sea, ¿qué significa disperso? Que se concentran los datos sobre los valores centrales. Hay más valores concentrados acá en esta muestra que en la de arriba, que vemos que hay como la campana se alarga hacia los costados, porque eso significa que los valores están más dispersos. Entonces, esas son las características que hay que estudiar en estadística de cada muestra. Los valores centrales los vimos la semana pasada, que eran las medidas de tendencia central, la moda, que era el comportamiento de la mayoría, la mediana, que me define el 50% exacto de la muestra, y la media aritmética o promedio, que es como una balanza que me equilibra la muestra en un valor central de acuerdo a la muestra que tengo, ¿no? Habíamos visto eso las semanas anteriores y habíamos visto los cuartiles, que eran medidas de posición. Bueno, ahora vamos a empezar con las medidas de dispersión. Entonces, planteamos que, por ejemplo, tenemos en un hipotético caso que voy a medir el peso de mis alumnos, y por ejemplo me da que todos pesan lo mismo. Esto es imposible casi que suceda, pero vamos a suponer. Entonces, si todos los alumnos pesan el mismo 58 kilos, fíjense que la distribución no tiene dispersión, es decir, son todos el mismo valor, 58, entonces no existe dispersión en esta muestra. Solamente vamos a tener una barra para el 58. Significa que no va a haber variabilidad en la muestra, no va a haber dispersión. Esto nunca sucede. En la realidad es que puede pasar que, por ejemplo, 58 sea la mediana, pero que los otros todos pesen diferente, ¿no? Esto es seguramente lo que va a pasar casi siempre, no va a ocurrir nunca que tenga una sola medida. Entonces, por eso es importante saber cómo se distribuyen o se dispersan esos valores, ¿sí? Porque generalmente no vamos a tener una muestra con una sola barra, sino que vamos a tener una diversidad de muestras, ¿no? De barras. Entonces, para eso se calculan las medidas de dispersión. La primera medida de dispersión se llama rango. Esta es muy sencilla, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una muestra. Vamos a trabajar con un ejemplo sencillo. Se tomó una muestra de 7 farmacias, el precio de un medicamento, del mismo medicamento, ¿no? Fuimos a 7 farmacias y sacamos cuánto salía ese medicamento para las 7 farmacias. Entonces, para saber cómo varía el precio de una farmacia a la otra. Las muestras fueron las siguientes: 45,50, 50, 48,90, 52,60, 54 y 50, 49 y 50,90. Entonces, si yo quiero calcular el rango, es muy sencillo, busco el valor más grande, que es 54, y le resto el más pequeño, que es 45,50, me da una diferencia de 8,50 de pesos de diferencia. ¿Qué significa esto? Que el rango, la diferencia que hay entre el más caro y el más barato es de 8 pesos con 50. Esta medida, si bien me muestra la dispersión, tiene algunos problemas. Por ejemplo,
al igual que el promedio, si yo tengo una farmacia que cobra el doble, una sola farmacia que cobre el doble, por ejemplo, que se dispara, este rango cambia muchísimo, se va a disparar muchísimo el valor y no va a ser representativo de la muestra. Entonces, el rango es la primera medida de dispersión que calculamos, pero no es la más importante. ¿Sí? Necesitamos seguir investigando a ver cómo es la dispersión de esta muestra. Para eso tenemos otra medida de dispersión que se llama varianza. Variancia o varianza, en algunos casos lo escriben con Z, en algunos autores, algunos lo escriben así como lo escribí acá yo. ¿Qué es la varianza? No se asusten de todas esas fórmulas que están viendo ahí, les voy a ir explicando. Es el promedio, pero ¿vieron cómo hacemos el promedio? Que sumamos todos los valores y dividimos por la cantidad de datos. Bueno, pero es lo mismo, pero se hace el promedio de los desvíos al cuadrado. Ahora paso a explicar lo que significa. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio, que ya sabemos que es la suma de todos los valores de los precios de la farmacia dividido 7. ¿Sí? 45,50 más 50 más 48, todos los precios dividido la cantidad, que es el promedio. Eso me da un valor de 52,12. Entonces ahora, ¿por qué tengo que usar este valor? Porque lo que vamos a calcular ahora es cuánta distancia tiene cada precio respecto al promedio, ¿sí? A ver, tengo por acá un grafiquito, acá tenemos. Fíjense, yo hice un grafiquito que tengo acá. La primera farmacia, el precio era 45,50. La segunda farmacia, el precio era 50. La tercera farmacia, 48,90. La cuarta farmacia, 52,60. Y así todas las 7 farmacias. Los precios. Y en esta raya que ustedes ven acá roja, ese es el promedio, ¿sí? Que recién se calculó allá arriba, que era, a ver, ¿cuánto era? El promedio 50,12. Entonces, esta raya roja que ven acá es 50,12, que es el promedio, lo que me balancean los precios de esas 7 farmacias. Vemos que cada precio, por ejemplo, este primero está más abajo que el promedio, ¿no? Este es casi coincidente, no coinciden porque el promedio es 50,7 creo y ese da 50. El tercero está más abajo, fíjense que hay puntitos que están más arriba del promedio y hay puntitos que están más abajo. Bueno, cada una de esas distancias que hay entre el punto y el promedio, la distancia que hay, es lo que estamos calculando acá con la varianza. Fíjense, yo hago 45,50 menos 50,12, ¿sí? Eso significa que yo estoy calculando la distancia que hay entre cada valor del precio de cada farmacia con el promedio, que es nada más y nada menos que la distancia de este segmentito que hay entre el precio y la recta roja que tengo acá. Cada uno de estos precios va a tener una diferencia con el promedio y la calculo haciendo la resta, ¿sí? La resta de cada uno de los precios con el promedio. Fíjense, 45,50 menos 50,12. Después hago 50 menos 50,12. Después hago 48,9 menos 50,12. Siempre le resto el promedio, porque estoy sacando la dispersión, o sea, la diferencia, o sea, la distancia que hay entre cada uno de los precios con el promedio, ¿sí? ¿Cómo se aleja, mido? O sea, ¿cómo se aleja? Algunos se alejan más y otros se alejan menos. ¿Por qué está elevado al cuadrado? Fíjense que no solamente hago la diferencia, o sea, la resta, sino también después la elevo al cuadrado. ¿Por qué se elevan al cuadrado esos términos? Porque fíjense que así como yo le iba diciendo que hay unos puntitos que están arriba y hay otros puntitos que están abajo. Esto significa que van a haber algunos precios que van a ser más chicos que la media, numéricamente hablando, y van a haber algunos precios que van a ser más grandes que la media. ¿Qué va a provocar esto? Que cuando yo haga la resta, algunos valores me den negativos y otros valores me den positivos.
Y si yo después quiero sumar, se complica porque voy a ir restando en vez de sumar. Si yo sumo un número positivo con un número negativo, estos números en vez de sumarse se restan por la diferencia de signos. Entonces, al elevar al cuadrado cada una de las restas, le saco el signo negativo. Ustedes saben, o les voy a hacer acordar si no recuerdan, que cuando yo elevo al cuadrado un número, el número se vuelve positivo automáticamente, porque menos por menos más. Entonces, al elevar al cuadrado, lo único que estoy haciendo es sacarle el signo negativo a cada uno de estos términos. Y de esa manera aseguro la suma de los términos. Fíjense que acá lo último, yo saqué 45,50 menos 50,12 al cuadrado, y me dio 21,344. Y así fui sacando 50 menos 50,12 al cuadrado, me dio 0, fíjense que este pequeño valorcito que me dio acá, hay algunos valores que son más grandes porque hay más distancia, y hay algunos valores que son más chiquitos porque hay menos distancia con respecto al promedio. Bueno, una vez que tengo todos los cuadrados, los sumo y los divido por n menos 1. Acá hay un detalle, la varianza de la muestra se saca con n menos 1. Y si tengo que calcular la varianza de una población, ahí se divide por n. Pero acá tenemos que sacarle 1 por el error que estoy cometiendo para generalizar en una muestra el valor de la varianza, nada más que por términos de muestra y población. Bueno, una vez que tengo la suma, lo divido por 6 y me da 7,65. ¿Sí? Bueno, entonces el promedio de desvío es de 7,65,24, ¿sí? Con respecto al promedio. Ahora, una vez que tengo calculada la varianza, tengo que continuar. Tengo que continuar hacia la última de las medidas de dispersión, que se llama desvío estándar. Esta es la medida real que me dice cuánto se alejan los datos respecto a la media aritmética. No se asusten porque esta la fórmula es simplemente aplicarle la raíz cuadrada al valor que recién calculamos de varianza. Es decir, que el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, de 7,65 que recién calculamos, miramos cómo se calcula mejor dicho, y me da 2,76. Este es el valor real de la dispersión. ¿Qué significa ese 2,76? Significa que los valores, los precios de las farmacias van a rondar en 2,76 por encima del promedio o por debajo del promedio. ¿Sí? El promedio es 50,12. Bueno, de ese promedio 2,76 por arriba y 2,76 por abajo van a ser más o menos los precios que estoy teniendo acá en la farmacia. Me indica una dispersión. Me indica, esa es la real medida, que es lo que tenemos que sacar siempre para cualquier muestra, llegar al desvío estándar, ¿sí? Que me indica exactamente la dispersión que hay. Fíjense que no hay mucha dispersión porque tengo un número bastante pequeño, 2,76, no hay mucha diferencia de precio. Esto cambiaría si hay una farmacia, ya le digo, que hay una farmacia que cobra muy por encima de los valores, ahí este número se va a agrandar y vamos a tener un mayor desvío estándar. Después, como último cálculo, lo que se hace es el coeficiente de variación. Entonces, esto es como sacar un porcentaje de variabilidad, ¿sí? Siempre comparado con el promedio. Entonces, fíjense que la fórmula implica el promedio acá está. Es el desvío dividido el promedio por 100. Esto me da un porcentaje de desvío. Y acá fíjense que me da un desvío, un porcentaje de 5,51%, que ahí ya me está indicando que no tiene mucho desvío esta muestra. Es decir, no hay mucha diferencia de precios con respecto a su promedio. ¿Sí? Entonces, esas son las que tenemos que calcular. Fíjense, vamos a repasar. Rango, que es la diferencia, muy fácil.
varianza, que es la más complicadita porque tiene todos estos cálculos. Después tenemos el desvío estándar y por último el coeficiente de variación. Esto para tener una idea de cómo se distribuye la muestra, cómo varían los datos alrededor del promedio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tienen por ahí? Si me quieren hacer. ¿Entendieron algo? Nadie me dice nada. ¿Están ahí? No, todavía, profe. Bueno, fíjense, yo le quería cortar acá nomás por hoy, porque vamos bien de clase y aparte la semana que viene daríamos el último retoque y nada más, y ya terminaré. Voy a dejar de compartir y hablamos. Me dicen si entendieron de qué estábamos hablando. Voy a dejar de grabar porque esto va a ser lo conceptual puro